ombudsman, que no es necesariamente lo que nosotros tenemos, porque la Comisión de Derechos Humanos no tiene una autonomía absoluta. En otras naciones es absolutamente autónomo, si se gobiernan por sí mismos, en fin, todo les da una posibilidad de actuar con mucha más contundencia, ¿no? Yo creo que dimos un gran paso al haber avanzado en la constitución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después hubo una reforma para darle autonomía en algunos aspectos, ¿no? Hemos creado leyes en el tema de tortura, etcétera. Pienso que hemos avanzado, pero el ideal sería tener pues un verdadero ombudsman, ¿no? En todo lo que eso quiere decir. Acusaba no hace mucho tiempo el coordinador de la fracción de su partido, el senador Beltrones, al presidente de estar creando un estado fascista, de estar llevando al país hacia allá. ¿Esa es su percepción, senador? Es que cuando el gobierno utiliza mucho a las Fuerzas Armadas, cuando menos en la percepción, esa sensación queda, ¿no? Yo creo que hay que ser muy cuidadosos en ese asunto. Yo creo que está muy bien que, pues ante la lucha terrible que hay que darle al crimen, pues hay que valerse de las Fuerzas Armadas, pero hay que estar siempre muy vigilantes de que no haya excesos y de que tampoco vayamos a militarizar el país, ¿no? Muchísimas gracias, senador. Le agradezco su tiempo y su participación en el programa. Quisiera preguntarle su opinión sobre dos aspectos de la política de comunicación del presidente Calderón. Uno, el recorte que ha hecho discrecionalmente, de acuerdo a la opinión emitida por Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la publicidad, sobre todo a medios impresos. Y el otro, bueno, no existe al parecer tampoco política de comunicación. ¿Cuál es su opinión? Creo que la información, sobre todo viniendo de una autoridad alta del país, debe ser objetiva, muy clara, para que la gente lo capte el mensaje, nunca con tintes partidistas, puesto que el jefe del Estado es eso, es gobierno para todos, conducción de instituciones para todos, y no excesiva. Me parece que debe dar a conocer qué se está haciendo y para qué le sirve a la gente, y no realmente promover una imagen, la de un individuo o la de su gobierno per se. Y por otro lado, creo que se gasta demasiado en publicidad y que hay, no solamente en medios impresos, sino también en electrónicos, un exceso que además me parece también que carece de la objetividad y del enfoque informativo que debería caracterizar a la información desde el área presidencial. Y por otro lado, pues hay varias cosas que son discrecionales y estimo que debería de trazarse políticas claras en esa materia, la comunicación, y en otras que tienen que ver con la situación de crisis, con el ahorro que debería darse en varias áreas, esta es una, y que pudiera coadyuvar a centrar en otras actividades que puedan tener un rendimiento mucho más importante, relevante e inmediato para la población. Más allá de la objetividad que pueda haber en los mensajes o no que envíe un gobierno, parece ser que hay un manejo de castigo hacia los medios impresos, sobre todo hacia los medios críticos. Está cancelada absolutamente la publicidad para los medios críticos y se extendió a medios impresos, principalmente revistas, durante los últimos 2 meses, senador. Bueno, a eso me refiero también con la objetividad. Un gobierno democrático acepta, admite la crítica, la oposición, es parte de la democracia. Desde luego no hablamos ni de insultos ni cosa por el estilo, pero sí crítica, que es fundamental para cualquier gobierno que no solamente tiene obligación, sino le es útil escuchar las opiniones que son diversas, que no corresponden o coinciden exactamente con lo que es su propia intención o voluntad. Y por eso reiteré,
el gobierno es para todos y debe dejarse de partidismos también en cuanto a la publicidad que se dé a determinados medios y que significan que puedan sobrevivir o no, no es barato, sobre todo en caso de una revista no es nada barato sostenerla. En su opinión, como legisladora, ¿es un gobierno que sabe escuchar, que escucha propuestas, que sabe llegar a acuerdos o tiene operadores políticos? ¿Cuál es su percepción en este sentido, senador? No, considero que no tiene la suficiente apertura, que no escucha, oye tal vez, pero no escucha, no profundiza y no está dispuesto en términos generales a admitir observaciones o modificaciones. Ha recurrido en diferentes momentos a echar la culpa al Congreso o a algunas otras instancias o instituciones, en lugar de asumir su responsabilidad y decir, tienen razón, esto no es exactamente lo que corresponde, vamos a matizar. Generalmente la respuesta es el golpe o la descalificación desde el Ejecutivo. Estamos en la discusión del presupuesto, senadora, y parece ser que en contra de las opiniones, incluso de expertos en economía o en expertos en finanzas, vamos en sentido contrario. Ese es uno de los casos en donde es más notorio la incapacidad para escuchar y para modificar. Evidentemente el paquete es restrictivo del gasto y también de los recursos a disposición del público. Quiere elevar impuestos, recortar gasto, sin embargo no recorta en algunos aspectos de gasto corriente. Propone cortar 3 dependencias y sin embargo subir un 4%, un poco más en el gasto corriente, no en el de inversión. Lo que este país requiere para crecer a futuro es invertir. Y lo que también requiere, sobre todo en la emergencia, es que se incremente la demanda, que se dé mayor atención al mercado interno, que la gente tenga mayores recursos para poder demandar satisfactores. Si se recorta la inversión, no hay crecimiento, no hay empleo. Si no se reactiva la economía y no se está reactivando, no se están tomando las medidas necesarias y además se recorta el gasto y se manda un paquete totalmente restrictivo, pues la economía no se va a poner de nuevo en pie y no se ve el futuro claro, adelante, en beneficio de la gente. Y esta es una de las cosas que no quiere comprender el Ejecutivo o que no quiere aceptar simplemente. No le veo un camino cierto, no le veo un camino adecuado, ni en el lapso de emergencia, ni en el corto y mediano plazo. Parece ser que la gente no registra que a un mayor gasto en seguridad, en materia de seguridad, haya proporcionalmente un sistema que garantice los bienes públicos o los bienes de las personas. Parece ser que el dinero no es lo que resuelve. ¿Cuál es su percepción y qué es lo que está fallando en su opinión? Falta estrategia, pero faltó desde el principio. El combate al crimen hay que darlo sin duda todo el tiempo. El combate a la delincuencia es importantísimo, pero por supuesto que no basta con mayores recursos o con más policía si no se tiene una estrategia de conjunto y se resuelve cómo atar los diferentes cabos en contra del crimen, en contra de la delincuencia. Y si no hay un sistema de justicia tanto en procuración como en impartición que responda con las sanciones que corresponden, que elimine la arbitrariedad, la componenda y que abata significativamente la impunidad. Mientras exista impunidad, no podrá haber realmente un cauce de solución a este grave problema que nos está afectando en la inseguridad y en la delincuencia. Yo creo que lo que falta es una estrategia clara, no que se anuncie. Las estrategias de seguridad no se anuncian, se asumen, se adoptan y se aplican, y se van viendo los resultados paulatinamente. ¿Cuál es su opinión en materia de derechos humanos? Hay una gran crítica hacia el gobierno en este sentido, de los organismos internacionales, y parece ser, como usted dice, que no se escucha. Es decir, el ejército sigue en las calles, pero ¿cómo devolverlo a los cuarteles? Y cómo preservar los derechos humanos de las personas ante los acontecimientos que hemos conocido en ese sentido, senador. La aplicación de la justicia tiene que darse con el pleno respeto a las garantías individuales, a las personas. Habría que ver
incluso los reclusorios son verdaderamente terribles, hay hacinamiento, hay promiscuidad, dígase lo que se diga, sigue habiendo maltrato o tortura.